En esta sesión vamos a hablar de los estadísticos de tendencia central. Estos estadísticos nos dan una idea acerca de qué tanto se concentra una serie de datos y son los primeros que solemos utilizar a la hora de tratar de resumir o de entender el comportamiento de un conjunto de datos que por lo general son datos numéricos. Para poner un ejemplo muy sencillo, vamos a asumir que tenemos una fiesta con 1, 2, 3, 4 y 5 niños y que la variable que nos interesa es la edad. Las edades van a ser de 5, 4, 3, 2 y 4 años otra vez. El primer estadístico descriptivo que aplicamos se conoce como el promedio o la media, ¿sí? Es básicamente lo mismo, promedio y media es lo mismo y consiste en sumar cada uno de los elementos que me conforman esta población y luego dividir por el número de elementos. Entonces, si yo sumo 5 más 4 más 3 más 2 más 4, me va a dar como resultado 18. Y ese 18, para sacar el promedio, lo voy a dividir por el número de elementos. 1, 2, 3, 4, 5. 18 dividido 5 me va a dar como resultado 3.6. Este 3.6, si bien ninguno de estos niños tiene esa edad, ninguno de estos niños tiene 3.6 como edad, este 3.6 pensémoslo como un niño hipotético que me representa a todos estos niños. Varios estarán familiarizados con el cálculo de un promedio que suele usarse cuando queremos saber en cuánto nos queda una nota. Si estas fueran notas de una materia calificada de 1 a 5, la nota final nos hubiera quedado en 3.6. Sin embargo, el promedio o la media no siempre son lo más aconsejable, porque puede pasar que en la serie de datos aparezca algo que se conoce como un dato atípico, quiere decir un dato o extremadamente alto o extremadamente bajo. Para estos efectos vamos a poner como ejemplo que aparece un señor, que se cuela un señor en la fiesta que tiene 150 años. Vamos a dibujarlo como un abuelo. 150 pues por supuesto es una edad exagerada, pero pues vamos a para efectos de este ejemplo nos funciona. Entonces, ¿cómo calcularíamos el promedio? Otra vez 5 más 4 más 3 más 2 más 4 más 150 nos daría como resultado 168. Y 168 ya no dividido 5, sino dividido 6, que es el número de elementos que tenemos aquí con la entrada de este abuelo de 150 años. 128 dividido 6 nos daría como resultado 28, ¿sí? ¿Qué problema tenemos acá? Que este niño, pues es que se le puede decir niño, o esta persona cuya edad hipotética es de 28 años, debería ser representativa para todos. No obstante, 28 años es mucho para los más niños y es demasiado joven para el señor que tiene 150 años. Para tratar de contrarrestar esta situación, recurrimos a otro estadístico de tendencia central que se conoce como la mediana. ¿Y en qué consiste la mediana? La mediana es muy fácil de calcular. Lo podemos hacer pues por Excel, pero inicialmente estamos presentando un ejemplo manual. Para calcular la mediana vamos a hacerlo primero sin este dato extremo. Entonces, si tuviéramos solo a los niños, lo recomendable es ordenarlos en orden ascendente, ir del más pequeño al mayor. Entonces tenemos 2, seguiría 3, seguiría 4, seguiría 4 otra vez y seguiría 5. ¿Qué es lo que se recomienda? Ir tachando los datos de los extremos. Tachamos este, tachamos este y al final
la mediana nos indica, pues nos da el valor de 4. Quiere decir que el valor 4 es menor que el 50% de los datos y mayor que el 50% de los datos. ¿Qué particularidad tiene la mediana? Que es un estadístico no robusto. Quiere decir que no se deja afectar por valores extremos. Veamos. Ahora calculemos la mediana teniendo en cuenta a este señor de 150 años. Entonces tendríamos 2, 3, 4, 5 y 150. Entonces tachamos este número de acá, este de arriba, vamos tachando los números de las puntas y al final nos quedamos con 2 4s en la mitad. En este caso coincidió que los números son iguales, pero si fuera un 3 y un 4 o un 4 y un 6, bastaría con tomar el promedio de estos 2 4, que sabemos pues que el promedio de 2 4 sería igual a 4, ¿sí? Así las cosas, entonces, si analizamos la media sin tomar en cuenta los valores extremos, vamos a ver que nos da 3,6, ¿sí? Nos da 3,6 la media sin valores extremos y la mediana nos da 4. 3,6 y 4 son números muy cercanos, pero cuando tenemos en cuenta el señor de 150 años, o sea, un dato atípicamente alto, la media nos da 28, mientras que la mediana nos da 4. Cuando ustedes detecten mucha diferencia entre la media y la mediana, quiere decir que estamos ante la presencia de datos atípicos. Si la media es mucho mayor que la mediana, quiere decir que en la población hay un dato atípicamente alto. O si al contrario, la media es mucho menor que la mediana, quiere decir que hay un dato atípicamente bajo. Y para terminar, ya hemos hablado del promedio media, de la mediana, y para terminar hablemos de la moda. La moda es tal vez el estadístico de tendencia central que menos se utiliza, pero es el más fácil de calcular. Y yo con la moda, como cuando algo está de moda, analizo cuál es el dato que presenta la mayor frecuencia, o sea, cuál es el dato que más se repite aquí, que quien esté viendo este video, este ejemplo, sabrá con facilidad que el dato más repetido es 4, porque hay dos niños con 4 años y el resto de las edades, en el resto de las edades solo aparece 1 año, entonces la moda sería 4, simplemente es el dato que más se repite. Si no se repite ningún dato, sencillamente decimos que no se presenta moda en la serie de datos. Entonces, hoy dijimos que tenemos unos estadísticos de tendencia central, tenemos inicialmente el promedio y la media, que no es más que sumar todos los datos y dividirlos por el número de elementos. Casi siempre el promedio y la media es la primera medida que yo obtengo. Ese promedio media puede presentar problemas cuando aparece un dato atípico, ya sea típicamente alto o bajo. Para esos efectos entonces calculamos la mediana y cuando estén analizando datos, fíjense que los valores de media y mediana se encuentren muy cercanos. De lo contrario, quiere decir que aparece un dato atípico que podría haberse causado o por errores de medición o por una anomalía en el fenómeno que estamos estudiando. Y por último, analizamos la moda, que no es más que el dato que más se repite. Entonces, por esto todos se llaman estadísticos de tendencia central, porque me dan una idea de de qué tanto se concentran los datos, y todos me dan un número que me permite de alguna manera resumir una serie de datos como los que tenemos aquí.